Hola, Hola, hola. aquí estamos con... Josep Obey. Yo soy Paola. Ah. Mm. Bueno, bienvenidos todos. De nuevo tenemos a gran Josep Obey. A gran Josep Obey. Y tenemos varias preguntas acerca de nutrición, etc, etc. Así que no sé si alcanzamos a abarcar todo, pero Josep dirá hasta dónde. Y pues, ¿te presentaste la otra vez? No sé si Sí. había duda, exactamente. Bueno, realmente la cabeza anterior lo hice, pero para las personas que no estuvieron, me dedico a esto de la nutrición desde hace ya casi 20 años y he pasado por varias vertientes o varias visiones de la nutrición, psicología de la nutrición, medicina funcional, nutrición preventiva. Muchos años, lo mencioné la vez pasada, me enfoqué mucho en salud, basándonos en protocolos de nutrición. Y ahora estoy más enfocado en temas de composición corporal, pero por supuesto también siempre cuidando la salud, ¿no? Porque no puedes estar fit o ser atlético si no hay salud de por medio. Entonces, digamos, mi mayor enfoque ahora es en estos temas de composición corporal, todo lo que tiene que ver con la nutrición, para músculo, grasa, etcétera, y por supuesto dentro del veganismo. Ok, ¿empieza para las preguntas? Sí. Ok, tenemos varias preguntas, entonces voy a empezar con esta que dice, con respecto a la suplementación de vitamina B12, esta persona, o sea, no toma el suplemento tal cual, o sea, como la vitamina, pero tiene, o sea, toma la proteína Berman, que obviamente tiene, bueno, ahí es que tiene 12, suplementación, la leche que toma también tiene suplementación de B12, pero cuando toma la pastilla, dice que le sale como acné. Ok. Entonces, no sabes si está, o sea, si es algo especial para ella o si es en general. A mí no me pasa nada con la B12, pues no sé. Hay muy pocas personas que les puede producir acné la vitamina B12 consumida directamente como suplemento. Y esas personas también va a ser muy probable que les produzca acné. De hecho, la proteína en suplemento, los aminoácidos. Entonces, como estás tomando la proteína, también Birdman, puede ser eso, no, es decir, no se lo atribuiría directamente a la vitamina B12. Ahora, si ya estás ingresando vitamina B12 por otros medios, como en la leche que consume, por ejemplo, incluso la mayoría de los cereales, por ejemplo, sí, aunque son azúcar y esas cosas, vienen fortificados con B12 y otras vitaminas. Entonces, si ya está ingresando la B12 por otros medios, no había que suplementarse con ella. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a vitamina B12 es 2.4 microgramos, o sea, es muy poca. Entonces, probablemente estás llegando a eso con la leche que tomas, por ejemplo. Entonces, no es obligatorio el suplementarse con B12, pero sí ver de dónde la podemos obtener de otras fuentes. Por ejemplo, una muy común, de una vez la menciono, muchos preentrenos, los famosos pre-workouts, lo que se toma antes de entrenar, muchos van a tener también la B12 también integrada. Te pregunta si la levadura nutricional tiene B12. Sí, pero muy poca. Y ahí va a haber calorías también. Entonces, siempre que hablamos de nutrición, lo ideal es primero hablar de nutrientes. Eso mata mucha confusión, especialmente en el veganismo, y de calorías. Entonces, sí vas a obtener algo de B12, no la suficiente, solamente con la levadura nutricional. También se habla mucho de la clorela y la espirulina, que tienen B12, pero es muy baja la dosis que traen realmente. Ok. Y luego pregunta para una persona, ¿mande? Pregunta para una persona que, o sea, si no tienes ninguna dolencia específica, ¿qué tipo de check-ups o exámenes genéricos? O sea, aunque no sea algo especial, no una dolencia específica, pero ¿qué exámenes genéricos debería realizar alguien que sí hace deporte más de 1 hora y media al día? No así como de, ¿no? Como yo que llevo yo. Alguien que de verdad sí entrena. Si no hay alguna condición específica, y mucho menos algo diagnosticado clínicamente, con la química de los 30 o 28 elementos es suficiente, que esa en cualquier laboratorio la hacen, realmente. ¿Querían hacer alguna pregunta? ¿Ustedes? Dile a Juan de Cox que puede enviar las preguntas. A Juan de Escox.
Puedes enviar las preguntas ahorita por mensaje y con mucho gusto las leemos. Ahorita estamos viendo las que ya teníamos, pero vamos a darle a todas. Había una que habíamos dicho que íbamos a empezar con esas preguntas, ¿no? De una chica que... ¿Dónde estaban? Sí, me acuerdo algo de la vitamina C, por ahí. Te lo digo. Pues que vamos en orden, digo, como ustedes prefieran, la verdad. No, aquí está. Es cierto que el colágeno vale madre, que lo que tienes que hacer es tomar vitamina C para que con los alimentos conduzca o apoye la función. Quiero saber si el suplemento de vitamina C apoya la función para el colágeno o, por ejemplo, yo en etapas de corredor de distancia, ¿me lo recomiendas o no? O sea, si es cierto lo de que la vitamina C ayuda a que el colágeno se... Porque en teoría según lo que yo entendí también, tomar suplemento de colágeno no sirve de nada. Sí, de hecho, el suplemento de colágeno es una proteína con un perfil de aminoácidos muy bajo. O sea, como diríamos en México, es una proteína chafa, de poco valor, el colágeno. Ahora, sí es cierto que a través de la vitamina C y el zinc, el cuerpo produce colágeno. Entonces, realmente, y más si te estás suplementando con vitamina C, lo más probable es que tengas suficiente producción de colágeno naturalmente, sin suplementarte externamente con colágeno. Eso es nada más, es de los suplementos que más de moda se han puesto, siendo de los más inútiles realmente en el mercado. Y eso que estamos hablando, que la mayoría de los suplementos son bastante inútiles, ¿no? Entonces, el colágeno sí no sería para nada necesario, a menos que exista una recomendación clínica médica por algo en especial, pero si está en tu ingesta diaria, ya sea a través de alimentos o suplementos, la vitamina C y el zinc, el cuerpo va a producir colágeno suficiente. Ahora pregunta, ¿cómo saber si tengo suficiente creatina? ¿Cómo saber si tienes suficiente creatina? No creo que exista un estudio específico para eso. Hay que considerar que el cuerpo produce creatina naturalmente, más o menos 1 gramo al día produce el ser humano, pase lo que pase. Entonces, no va a existir una deficiencia de creatina nunca. O sea, no le va a pasar nada malo a nadie si no se suplementa con creatina. Simplemente la creatina también esta es otra. Ahorita la proteína es el suplemento hype de moda, Sí. ¿no? Entonces, le están adjudicando cosas. ¿Cómo se lo adjudicaron al colágeno? Y así como a todos en la historia de los suplementos, les van poniendo cosas mágicas que, un estudio medio hecho por ahí, quién sabe dónde, quién sabe quién lo llevó a cabo, señala que puede existir este beneficio. Entonces, está muy hypeado ahorita la creatina, pero se recomienda suplementarse cuando si eres una persona activa. Te va a dar explosividad y sí pudiera ayudar un poquito con temas de músculo, grasa. Y de hecho la creatina, hacia donde más evidencia hay y lo más interesante que se va a estar publicando próximamente, es en cuanto a las funciones cognitivas. Todo lo que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, destaca mucho cuando tienes una mala noche de sueño y al día siguiente que estás como medio torpe, medio Sí. quizá dolor de cabeza, ahí es donde la creatina puede reducir un poquito esos síntomas. Entonces, si bien no es necesario suplementarse con creatina, vale la pena hacerlo, especialmente si hacen ejercicio de cualquier tipo. ¿Y en qué forma? ¿Recomiendas alguna marca o...? La creatina, donde se han hecho los estudios es en la monohidrato de creatina, o sea, la que conseguimos en absolutamente cualquier lado. Hay una patente que se llama Creapure, y esa sería la buena, que esa es la que viene, por ejemplo, en la proteína Falcon Performance, y por eso yo recomiendo siempre esa proteína, porque además de proteína, trae la creatina y viene con esa patente Creapure. Pero realmente cualquier creatina que diga monohidrato de creatina, esa es la buena. Preguntaba aquí arriba, lo perdí. No. Mande. Abre el micrófono, no te escucha ahí. Hola. Es que me está quedando el micrófono. Esta pregunta es como aparte, pero creo que es importante. Llegó ahorita de Acad, no sé. Hola, ayer la pediatra de mi hijo me dice que él no absorberá el hierro si no come carne.
Bueno, cuando escuchemos ese tipo de comentarios, volvemos a lo mismo con lo que abrí la conversación. Cuando hablamos de nutrición, es importante hablar primero de nutrientes antes que de alimentos. Porque, por ejemplo, ¿puedo leer la pregunta tantito? Sí, aquí está. Dice, la pediatra de mi hijo me dice que él no absorberá el hierro si no come carne. Ok, ahí nos estamos yendo primero sobre alimentos. O sea, si no come carne, entonces mi pregunta sería, ¿por qué? Y ¿qué nutriente va a permitir ahí que entonces sí absorbe el hierro? O cualquier otro mineral. Digo, aquí se fueron por el hierro, pero pudieron haber dicho cualquier otra cosa. Entonces, no creo realmente que esto sea cierto, a menos que la pediatra haya detectado algo específico en ese niño o niña. Pero son preguntas que tenemos que hacerle a los médicos, no por cuestionar su autoridad ni su conocimiento, sino para que ustedes estén informados. Ok, la carne, pero ¿qué nutriente en la carne es lo que va a ser lo que me dices que estamos buscando? Ok. Tenemos el suplemento de vitamina B, y luego más alga, más espirulina. ¿Es bueno o malo? He visto que a veces dicen que la combinación de los 3 es como casi veneno. Bueno, ahí alga, ¿cuál? Porque la espirulina es alga, Ujú. igual que la clorela, que son hoy en día las más populares en cuanto a suplementación se refiere. La vitamina B, no sé si se refiere a la B12 o al complejo de vitaminas B, que de hecho creo que lo hablamos la vez pasada. El complejo B, cuando lo compramos en suplemento, el complejo B, de hecho la que menos trae es la B12 y es la que se necesita. Entonces, eh, suplementarse con complejo B, insisto, a menos que exista una recomendación médica específica para un caso especial, valdría más la pena entonces nada más buscar la B12. Ahora, se puede combinar perfectamente con la espirulina y cualquier otra alga como sería la clorela. Eh, una alga también medio popular es el kelp, que trae iodina, especialmente para personas con hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Entonces, la combinación de B12 con espirulina no habría, o sea, no es veneno y no va a producir ningún efecto secundario negativo. También porque hay que considerar que tanto la espirulina como la clorela son dosis pequeñas, más o menos 5 gramos 1 o 2 veces al día, que ha de ser como media cucharada. Entonces, no va a haber ningún problema ni interferencias. Perfecto. Preguntan si es recomendable tomar los famosos preentrenos. Los preentrenos se superpusieron de moda igual. Y esto surgió cuando se hizo esta cultura como de entrenar modo bestia, ¿no? O entrenar como bestia, o si se fijan, la mayoría de las imágenes que hay en los preentrenos son bastante agresivas, o sea, Cierto, tienen las venas acá. sí, dan esa impresión como de, así te vas a poner entrenando cuando te tomas esto, ¿no? Lo cual es totalmente incorrecto. De hecho, hay un preentreno, digo, para que se fijen cómo es la industria de suplementos, que es bastante turbia. Como toda esta industria de por sí, de una vez hay que aclararlo, pero la de los suplementos no tiene piedad porque nadie la regula. O sea, un suplemento literal puede ser, eh, ¿qué polvo? O sea, no sé qué polvo, leche en polvo, y te pueden decir que es lo que sea, cualquier otra cosa. Y nadie va a regular eso. Entonces, en este caso específico, había un preentreno, yo me acuerdo, y de hecho yo lo compré, o sea, porque me ganó tanto la mercadotecnia, me convenció la mercadotecnia, o sea, son las cosas que dices, sabiendo que esto no me va a hacer nada, sabiendo que cada peso que pague por esto es tirarlo a la basura. Pero fíjense los nombres, ese que yo les digo se llama, y sigue existiendo, lo pueden googlear ahorita, se llama I am God, o sea, soy Dios. Bien sutil. Entonces, te da mucho a entender con eso, ¿no? O sea, sugestiona mucho y es donde el suplemento podría tomar cierto valor a través del efecto placebo. El efecto placebo es cuando te crees tanto algo que termina pasando. Y es súper interesante eso, como sí se ha llevado incluso en nivel, por ejemplo, de esteroides o ya farmacología más fuerte,
Como si la persona cree que realmente le están dando testosterona, aunque sea una pastilla de azúcar, esa persona puede producir un poco más de testosterona por ese efecto placebo que suele aumentar hasta un 30%. Entonces, eh, los preentrenos, por lo general, van a traer cafeína. Entonces, ahí sería la primera advertencia. Hay personas que no van a tolerar bien la cafeína. Y de hecho, eso es lo único que hace que se sienta el preentreno, que te dé más energía. Porque ¿por qué tomarías un preentreno? Para entrenar mejor, para tener más energía, más enfoque, etcétera. Entonces, hoy en día le ponen nutrópicos, que también ahí hay mucho que ver si es que la evidencia apoya que eso sirve de algo o no. La famosa ashwagandha, etcétera. Se empieza a ver como para que tengas mayor concentración. Pero, en mi opinión, en mi experiencia, el mejor preentreno, siempre y cuando no te cause efectos secundarios negativos, es el café o la cafeína directamente, que todos van a tener eso. De hecho, hay unos ahora ya que se venden como non-steam. Cuando ven un preentreno que dice non-steam, se refiere a que no tiene estimulantes. Entonces, van a ser preentrenos que van a tener, por ejemplo, creatina, aminoácidos, algún tipo de hemo o vasodilatador, algo que relaje las venas para producir un mayor bombeo. Mm. El bombeo me refiero a la irrigación sanguínea en el músculo. Entonces, va a depender de cada persona cuidar si la cafeína les hace daño o no. Y también muchos, y aquí caen psicológicamente muchas personas, traen betalanina. La betalanina tiene una función similar a la creatina, pero la betalanina produce un como cosquilleo en el cuerpo. Entonces la sientes y la gente piensa que eso está haciendo algo internamente cuando no está haciendo absolutamente nada más que causando esa sensación. Yo tomaba en una época que andaba bien loca ¿te acuerdas? Cuando conocí a Fabián, en spinning, y me daba, el entrenador me daba L-carnitina, ¿por qué dijiste eso? Betalanina, Betalanina café. Y no, y Ajá. andaba andaba en mi spinning, y sudabas muchísimo. sí, sudar, Sí. pero sí era como un exceso. Sí. Tomaba el Black Spider. Black Spider, fíjate, esa marca que creo que es High Tech Pharmaceuticals, esa de Black Spider, tiene el Yellow Scorpion y el no sé qué, o sea, tiene como animales así como agresivos en diferentes colores. Sí, y es la mezcla de básicamente de cafeína. Algunos traían efedra, que el efedra suprime el apetito. De hecho, la dosis de efedra mucho tiempo fue ilegal ¿Y qué es porque efedra? es una planta, la efedrina. No porque la queramos tomar, ¿eh? Pero se vende mucho para suprimir el apetito, lo cual también hace la cafeína eso. Entonces, conclusión, es recomendable tomar preentreno. Si tú estás entrenando bien, si te sientes bien al entrenar, probablemente no sea necesario hacerlo. Ahora, dentro del mundo de físico, estética, músculo, grasa, etcétera, el glicerol en suplemento, la patente se llama Hydromax, es lo más potente que hay para producir ese bombeo o esa irrigación sanguínea excesiva. Lo sientes muchísimo, los hombres lo tendemos a sentir más en pectoral y en brazo, en bíceps, y las mujeres un poco más en pierna y glúteo. Se siente mucho ese bombeo que facilita la transportación de agua, de hidratación al músculo, de sangre, por lo tanto de oxígeno y de nutrientes. Entonces, ese es el que yo personalmente tomo, además de cafeína por sí sola, porque, digo, literal he probado todos los preentrenos, ya hasta hace como 3 años que ya diario sale uno nuevo, Sí. ahí sí ya me comió la industria por completo, pero la gran mayoría te pueden caer pesadas en el estómago, porque son tantas cosas en dosis pequeñas que ninguna te va a hacer un efecto positivo, te va a caer pesado el estómago y digo, no a todo el mundo, pero esa sería mi opinión. O sea, si estás entrenando bien, no es necesario, pueden probar con cafeína y probablemente eso sea más que suficiente. Chido. Beneficios del germen de trigo. El germen de trigo cuando crece en pasto, el pasto de trigo, el famoso wheatgrass, Al que tú tenías las
Sí, un pastito, literal un pasto que pueden crecer en casa. En estos climas es muy difícil por la humedad, pero es de los alimentos que más nutrientes tienen. De hecho, en el Instituto Hipócrates, que tanto menciono, este lugar donde reciben a personas en etapas terminales ya de alguna enfermedad, lo primero que les dan es su shot de wheatgrass. O sea, te reciben literal con eso. Y es parte, o sea, es el núcleo de su terapia que ofrecen ahí. Entonces, hay muchísimos beneficios porque es un alimento, para empezar, es proteína completa. Están los 9 aminoácidos esenciales presentes. ¿En el wheatgrass? En el wheatgrass, sí. Número 2, vitaminas, minerales, enzimas y fitonutrientes. Fitonutrientes son nutrientes exclusivos de las plantas, por eso fito. Siendo uno de los más destacados, y por eso es su color tan verde, casi morado negro, o sea, verde oscuro, tan potente, que es la clorofila. La clorofila tiene la característica de ser casi idéntica a la sangre humana. Nada más hay una molécula de diferencia. Donde hay zinc en la sangre humana, la clorofila tiene magnesio. Entonces, sí, si ustedes, si tienen acceso al pasto, más que al germen. El germen de trigo de repente lo encontramos en el súper, Sí, pero junto a los es germinados. como parece harinoso, ¿no? Sí, es un brote. Sí, sí. Ese brote sí va a tener también muchas propiedades, pero lo que más va a tener es cuando ya es pasto de trigo, que se produce a raíz del germen de trigo. Yo me acuerdo que cuando vivíamos en Perú, había una feria que era de todo, y había una chava que hacían, ¿te acuerdas? Charlie y la otra chava, tenían, que nos sigue su exnovia, con prensado, y daban el shot de wheatgrass, pero que se sentía así como súper así, y luego te daban un shot de jengibre puro, y era así como ¡papa! Es Y que es estaba así, buenísimo. el shot de wheatgrass, del pasto de trigo, es agarrar el pasto, ya sea que lo compraste y te lo venden en bolsitas o que lo tengas sembrado, porque necesitas tierra para eso, Sí. lo cortas, lo lavas, desinfectas y lo pones en estas prensadoras en frío, Ajá, que pueden ser manuales, que le haces así chic, 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 y va aplastando el pasto. Entonces, por un lado saca la fibra, por el otro el líquido. Y de hecho, esa es la forma ideal y la única que recomendaría de consumir pasto de trigo, porque el oxígeno, una vez que se extrae el líquido de la planta, el oxígeno empieza a oxidar eso. Entonces, en 15 minutos ya no va a haber muchos nutrientes ahí. Ah, por eso era papa. Es luego, sí, en cuanto lo prensas en frío, te lo tomas y ahí sí, quien tenga acceso a eso, háganlo diario. O sea, es el alimento más potente que hay. Así de fácil, por mucho. Qué chido. Creo que lo hablamos la vez pasada, pero igual, ¿por qué se habla tanto de biodisponibilidad? ¿Es real, no es real? Sí es real, pero hay muchas implicaciones ahí que complican la conversación de la biodisponibilidad, que se refiere a qué tanto vas a absorber de X o Y nutriente. Y para saber exactamente cada persona cuál es su capacidad o su rango de biodisponibilidad con cada alimento, sería imposible. Entonces, es un tema el cual no se solucione rápidamente con algún suplemento o cambiando la dieta. Ahí podríamos ver afectaciones de absorción y de digestión y de asimilación y de síntesis, que todo eso tiene que ver con la biodisponibilidad. Pero si es real, hay nutrientes que están más biodisponibles que otros, pero también el cuerpo no necesita el 100% del nutriente en cada alimento, ¿no? Entonces, no me preocuparía por eso, a menos que fuera una condición clínica, pero sí es real. Ok, a mí me interesa mucho esta pregunta. ¿Todas las legumbres deben ser remojadas antes de cocinarlas para aprovechar sus nutrientes? O sea, esa fuerza de No, remojarlas. no es a fuerza. No es a fuerza, para nada es a fuerza. Y de hecho, si lo que quieren es maximizar los nutrientes, por ejemplo, de las legumbres y de cualquier semilla, mejor cómanlas en brote. O sea, en este caso, pero por muchos, ahí sí la cantidad de nutrientes contra la cantidad de calorías es ridículo, es ridículo. Entonces, eh, mejor en brote, exactamente, o germinado. El de lenteja, aquí dijeron lenteja, ¿verdad? O Sí, están hablando, bueno, en general, pero sí. legumbre, sí.
Legumbres en general, por ejemplo, la lenteja muy popular, muy barata y de muy fácil acceso, o sea, la compras en cualquier súper. Eh, si quieren maximizar los nutrientes de eso, mejor háganla brote, háganla germinado. Van a existir más nutrientes y menos calorías. Dice, la chía y la linaza solo deben ser consumidas molidas, si no el cuerpo no las absorbe. No, sí las va a absorber, sí las va a absorber. El tema es que cuando algo está molido en polvo o líquido, pues es literal un paso que le ahorras a la digestión de hacerlo líquido o polvo, o sea, triturarlo lo más posible. Entonces, sí se va a absorber, Mm, sí se va a absorber, aunque no esté molido. ok. ¿Y también es necesario siempre remojar la chía o te la puedes echar así nomás? No, la puedes consumir así nada más, la Porque chía. yo ya sé que debe ser remojada y bla, 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 pero yo se la he hecho en mi licuado y yo siento que siempre me ha servido bien. Es que ya en cuanto le echaste en el licuado con algún Ya líquido, se remojó, sí, ya ¿no? se empieza a expandir, ¿Ves? exactamente. Es que es lógica. Entonces, sí, no tienen que remojarla. De hecho, la chía, Porque luego agarra una consistencia como demasiado... sí, viscosa. Ajá. Sí. Ahí con la chía yo lo que comentaría es que muchas personas lo usan como para perder grasa o perder peso, cosas así. Cuando es un alimento que va a tener calorías, en poca porción se pueden botar mucho las calorías. Trae un chingo Entonces, de calorías. sí, pero también es fibra, entonces a muchos les ayuda al baño, etcétera. Entonces, en cuanto toca el líquido, ya empieza la expansión de la semilla. Entonces, em, o sea, la estás remojando en automático. Y si no, con todos los líquidos del cuerpo, desde la saliva, Igual se está. termina siendo Ok. exactamente. Esta pregunta es mía. ¿Debes de tomar diario una cucharada de linaza y una de chía? ¿O puede ser un día una y un día una? Yo un día una y un día una. No, puede ser un día una y un día otra. Sí, Está bien. esas son fuentes de fibra. O sea, ¿por qué Pero tomas como eso? fuente de omega. Ah, sí, omegas también. Pero o me Omegas tengo que también. tomar las dos todos los días. No, puede ser una y una. ¿Verdad? Porque yo Sí. creo que las dos se me hace así como que over. Sí, no, las dos Ya. no, con una está bien. Ok. Luego dice, esta está un poco extraña, o sea, no sé qué tan... Bueno, la pregunta dice, ¿qué debe contener un plato de comida para que se considere completo? Sí, es una pregunta Sí, muy complicada. grande. A lo mejor es para alguien que come una vez al día. No sé. Si es para una persona que come una vez al día, podría entenderse un Y para poquito muchos mejor. pues, Sí, para deportistas que comen una vez al sí, de día. esos que ayunan todo el día y luego tienen como una comida. Bueno, ahí habría que ver por qué están haciendo eso, o sea, qué beneficio buscan por eso, porque si eres una persona que está altamente activa, probablemente comer una vez al día no sea la mejor opción. No lo sé, siempre los casos pueden ser específicos, pero hay que preguntar eso primero. Y un plato para que se considere completo, pues siempre va a depender según quién, porque la nutrición tradicional sugiere que tiene que existir algo de proteína, algo de carbohidratos y algo de grasa. Ujú. Entonces, cuando eso está presente, se podría considerar completo en cuanto a macronutrientes se refiere. No necesariamente eso cubriría los micronutrientes. Va a depender de las preferencias de cada persona y siempre del contexto global de su dieta, o sea, todo lo demás que está comiendo, sus actividades, sus objetivos, su historial clínico, o sea, muchas cosas, ¿no? Para considerar si es completo o no. Pero una forma fácil de asegurarnos de ingresar un mega boost de micronutrientes es agregándole germinados a lo que sea que coman. Por ejemplo, un plato vegano que puede ser muy popular, tofu, o sea, tacos de tofu, por ejemplo. Entonces está el tofu, Ujú. está la tortilla, está el aguacate y le ponemos germinados. Eso sería un plato vegano bastante completo. Si no es tofu, puede ser soya, por ejemplo. Ok. Muchísimas gracias, Josep. Dice que ¿qué protector solar usas? No uso protector solar, ¿No? no uso. Ah, No uso. La verdad es que nunca usé. eh, Aunque vive en un lugar como Playa del Carmen, no me expongo al sol prácticamente. O sea, me da el sol porque cuando salgo, o sea, me camino de la casa al trabajo, que son como Mm, menos de 10 minutos, ok, y de regreso. ok. Entonces, yo personalmente no uso, pero yo sé, esa pregunta sé de dónde viene, porque muchos de estos gurús y chamanes, guión charlatanes en redes sociales, dicen que no uses protector solar. Eh, entonces, mi recomendación sería que si se exponen mucho al sol, sí usen protector solar de alguna manera,
No sabría exactamente decirles cuál, yo no lo uso, pero si hay mucha exposición por periodos prolongados de tiempo, sí tendríamos que generar esa protección. Mm, Perfecto, muchas gracias. Dice, esta es típica, la escucho desde que que me conozco. Los carbohidratos son malos. Mi coach, que no es vegano, dice que el almidón se convierte en azúcar en la sangre y con carb se refiere a todo. Sí, sí, o sea, esa pregunta Siempre me siento como que, agredido. ¿sabes qué imagen me viene a la mente de qué tan atrás tenemos que irnos? Como cuando está el cavernícola con su mazo, jalando a la mujer así de las greñas. Esa imagen creo que la vimos en la primaria, ¿no? Es una caricatura la pone así. Me imagino como en esa línea de tiempo este comentario. Eh, si nos vamos a lo más mínimo de la nutrición, todo termina siendo una molécula de azúcar. Todo. Proteínas, carbohidratos y grasas, en su expresión más mínima, termina siendo una molécula de azúcar. Eso está perfectamente explicado en el libro del doctor Robert Morse. Lo pueden encontrar, yo creo que hasta gratis en internet ese libro. Pero bueno, los carbohidratos no son malos. El almidón no es malo. De hecho, tenemos dos tipos principales de carbohidratos que son complejos y simples, fibra y azúcar, y en medio está el almidón. Entonces, por ejemplo, almidón es como la papa, que es un excelente alimento, siendo de los más altos en leucina, que la leucina es el aminoácido encargado de desencadenar el proceso anabólico en el cuerpo, y sobre todo la papa es el alimento que más saciedad produce. Por ejemplo, entonces, si una persona está queriendo perder grasa, peso, tallas, medidas, etcétera, casi siempre el problema es que van a tener hambre cuando hay una restricción calórica. Y ahí buscamos alimentos que produzcan saciedad. Entonces, definitivamente la papa, el camote amarillo, el sweet potato, serían excelentes alimentos. La otra vez también me dijeron de la jícama. No, pero es que no como jícama porque también me dijeron que el almidón, no sé qué. Igual la jícama, las calorías están tan reducidas que sería un excelente alimento también. Y por ejemplo, cuando quiero, según yo, así como atascarme, mi idea de atascarme es voy a comer un chingo de jícama, chingo de, ¿cómo se llama? Pepino y zanahorias y fresas. Y según yo, así no me desbordo. Es que esos vegetales que acabas de mencionar tienen mucha agua. Agua o sandía. La sandía también, de hecho, la fruta que más líquido tiene, y tienen fibra. Ajá. Entonces son excelentes alimentos para controlar el apetito. No le tendría miedo para nada a ninguno de esos. Y de hecho, si dices mi coach, quiero pensar que haces ejercicio de alguna manera. Entonces, si eres una persona que hace la actividad que sea, necesitas carbohidratos, porque los carbohidratos producen glucógeno. El glucógeno es la energía que está almacenada en el músculo, ya lista para usarse. Y también lo que más va a utilizar glucógeno a través de los carbohidratos es el cerebro. Entonces, muchas personas que reducen su ingesta radicalmente de carbohidratos por observaciones como estas o muchas otras que se desbordan en redes sociales en contra de los carbohidratos, lo primero que van a notar es algo muy grave, que es una afectación en sus capacidades cognitivas. O sea, diciéndolo así en español, así tal cual, se alentan, se ponen más torpes, hasta para hablar, para hilar ideas. El rendimiento atlético va a disminuir. Entonces, no hay que tenerle miedo a los carbohidratos. Es un macronutriente igual de necesario con sus funciones específicas, al igual que la proteína, la grasa, los micronutrientes, etcétera. Ok. Porque esta persona en general sataniza mucho el arroz. Sí, pero ¿por qué el arroz? No sé, pues así les da que el arroz, que la avena, que la papa, que... O sea, ya no puedes comer nada. Si uno hiciera caso a todas las personas que hablan de esto no y esto no, terminas comiendo nada, porque todo tiene algo malo. Y obviamente todo en la nutrición, cualquier alimento, puede tener algún impacto negativo en alguien. Por ejemplo, yo no puedo comer almendras crudas porque me superinflaman. Mm, Eso no quiere decir que no comas almendra nunca porque no.
¿no? X problema. Entonces, va a depender mucho de cada persona, pero sí son necesarios los carbohidratos. A fuerza, sí. Sí. Sí, ¿qué manera tú podías formando? Por ejemplo, tostadas, ya no tengo problema. Que la gente sí tiene eso, no te escuchar, te lo puedo repetir si quieres. La gente tiene la idea de que comió garbanzos sin char y ya, soy celiaco. Ah, Sí, sí, no. es que eso sí, también lo quería tocar contigo. A nosotros nos dicen, es que no puedo comer garbanzos, lentejas, frijoles, porque me hincho, no puedo comer seitán, no son celíacos, pues nada más no puedo comer seitán, nada con, ¿cómo se llama la otra? No, nada con gluten porque me hincho. Gluten, sí. Pero entonces ya todo el mundo es celíaco, nada más es la idea. Pero según yo, casi todo lo que comes momentáneamente te hincha y te deshincha. Claro, la digestión naturalmente va a producir inflamación y cierta hinchazón. Digo, de repente yo estoy comiendo en dieta, con todo controlado, todo pesado, y tomé un poquito más de agua mientras comía y me empanzono un poquito, ¿no? Me hincho, me inflamo. En ese momento, la inflamación es necesaria para llevar a cabo la digestión y también la hipertrofia, pero bueno, seguro luego llegaremos a eso. ¿Qué otra cosa ahí iba a comentar algo? De cómo. Con el gluten, sí. Número 1, menos del 2% de la población global es celíaca. Gracias. O sea, prácticamente nadie. O sea, menos del 2% de la población global. Estos datos los tiene la Universidad de Cornell. Entonces, si tú fuiste al doctor, se hicieron estudios y clínicamente el diagnóstico es celíaco, entonces ahí sí. Ahí sí el gluten, el trigo y cualquier fuente de gluten, sí va a producir problemas. Pero fuera de eso, es más bien, como hablábamos del efecto placebo, también está el efecto nocivo, que es que te crees algo, esto en inglés le llaman fear mongering. Te introducen un miedo que ni tenías, que ni sabías, y de repente te lo crees y produce el efecto fisiológico. Ahora, ahí es donde mi sugerencia de simplificar nuestra alimentación tiene mucho sentido, porque te das cuenta que te cae mal. Si estás comiendo algo diferente todos los días o de muchas cosas muy cambiadas todos los días, nunca vas a identificar qué es el gatillo o qué es lo que está causando el problema. Entonces, no creo que ese sea el problema por la digestión, pero te digo, o sea, por ejemplo, yo no puedo comer una espinaca tampoco porque me súper inflama. Yo también. Y hay personas que no pueden comer tal cosa porque les súper inflama. Entonces, va a depender de cada persona, pero si tiene que ver con esto de ser celíaco, ¿no? Lo más probable es que no te esté afectando eso y el problema de raíz venga de otro lado. Porque una cosa es dónde está el problema de raíz y otra cosa es cuál es el gatillo, qué está disparando ese síntoma. Claro. Ahora, esta pregunta va un poquito ligada a lo que acabas de decir, como de ser repetitivo y eficiente. Dice, si hicieras una sopa súper completa, ¿qué le pondrías? Porque en su caso, dice que pues, la pregunta pudiera parecer tonta, pero ella come los mismos guisos durante periodos largos y a veces son como durante 6 meses como lo mismo, como la misma sopa. Y siente que, o sea, ¿qué elementos serían los básicos para agregar a esa sopa para que sea ideal para quienes hacen ejercicio más de 1 hora y media al día? Ejercicio intenso. Más o menos lo dije hace ratito. Ajá. O sea, en este caso es como hacia caldos, ¿no? Ujú, Pero puede ser, o sea, que tenga algo de proteína ese caldo, ujú. por ejemplo, tofu, algo de soya, edamames también, que es soya también. De hecho, el tofu se hace con edamames. Por ejemplo, le pondría aguacate ahí ese caldo y algo de carbohidratos, arroz, frijol, garbanzo, lenteja, quinoa, o que lo acompañes con tortillas, algo así. Entonces ahí tienes los 3 macronutrientes con la distinción que es un caldo, ¿no? O sea, que está el Sí. líquido de por medio, pero se transfiere ese plato del cual hablaba hace unos minutos al caldo, por ejemplo. Ok, esto no lo entiendo bien, pero seguramente tú sí. Si solo puedo hacer mi cardio preentreno, ¿afecta la construcción de masa corporal? Sí, ahí sí, 100%, siempre la recomendación
va a ser primero el entrenamiento de fuerza y luego el cardio. Ahí sí, sí va a afectar al desarrollo de masa muscular porque va a afectar directamente en tu desempeño en el entrenamiento de fuerza. Es decir, ya usaste glucógeno, básicamente ya te cansaste en el cardio, lo cual se transfiere inmediatamente a que el rendimiento cuando hagas fuerza no va a ser el mismo. Entonces, ahí sí, digo, temas de salud, de actividad física, de todo eso está bien, pero sí hay, o sea, ahí da igual cuál es el orden, ¿no? De cardio contra fuerza. Pero si el objetivo, aquí como lo menciona, de masa corporal, masa muscular, sí, siempre la recomendación es primero fuerza y luego cardio. Quizás si lo separas en horas, por ejemplo, haces el cardio muy temprano y luego fuerza en la tarde, ahí tendría mucho más sentido. Pero lo ideal es fuerza y luego cardio. Que el cardio no es necesario en la mayoría de los casos, ¿sí? ¿Verdad que no? De hecho, esta pregunta no la van a hacer porque no es un tema muy que esté por todos lados, pero Popular. sí, pero el fenómeno es súper popular y es algo que me di cuenta hace unos meses apenas. Las personas que hacen cardio con la intención de perder grasa y que no hacen fuerza son de las más afectadas y de las que más lento van a ver progreso y sobre todo va a generar problemas a largo plazo. Es un fenómeno que se le conoce como skinny fat, que la persona está delgada, o sea, no presenta un sobrepeso visual, pero tiene mucho más porcentaje de grasa que de músculo en el cuerpo. Y eso está directamente atado no solo con la estética, composición corporal, fuerza, sino salud y longevidad. Entonces, las personas que he notado que más se tardan en cambiar su cuerpo, refiriéndome a temas de músculo, grasa, composición corporal, son las que le dan prioridad al cardio sobre el entrenamiento de fuerza. Y se van a tardar mucho más en producir esos cambios físicos si están favoreciendo más el cardio que la fuerza. Entonces, el cardio es un complemento. Ahora, si es una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida y tiene que hacer algo y lo que encontró o lo que le gusta o a lo que tiene acceso es algo de cardio, está bien. Pero, por ejemplo, la fuerza son lagartijas en tu casa que puedes hacer literal donde sea. Sentadillas, Sí. puentes, ese tipo de cosas. Entonces, nunca pondría por encima el cardio contra el entrenamiento de fuerza. Esta nunca lo había escuchado, pero se dice que terminando de entrenar tienes 2 horas para tomar tu proteína, si no, el músculo no crece. Bueno, mira, aquí dice 2 horas, pero otra persona te va a decir 1 hora, o la de por allá te va a decir media hora o inmediato. Sí, bueno, eso creo que cualquier persona que ha pisado un gimnasio va a escuchar. Tienes que tomarte la proteína después de entrenar porque es la ventana de oportunidad anabólica. Igual, el Pedro Picapiedra con el mazo, ¿no? Misma línea de tiempo. Y lo digo así porque literal son Cambia cosas de que coach, ya, olvídala. llevan años ya que se desmintieron esos temas. O sea, llevan años en serio que se desmintió. Pero bueno, no lo digo en el más sentido de la palabra, sino ni para ofender a nadie, mucho menos, sino para dejar claro que son cosas que ya están muy obsoletas y aún así siguen siendo muy populares. Repitiendo. Preguntan el stevia como endulzante para el café, agua de sabor, o qué endulzante recomiendas o cuál usas tú. Un poquito antes de llegar a esa pregunta, para terminar lo Dale. que no terminé la anterior. Ya. En cuanto a la proteína, lo que más va a importar es el gramaje total diario. O sea, que ingrese la recomendación diaria de proteína diaria. Puede ser justo después de entrenar, si es que eso te conviene. O sea, hay personas que les va a convenir, terminas de entrenar y ahí te tomas la proteína y después te vas al trabajo, a la escuela, lo que sea. Entonces, si te conviene, ahí bien. Pero esa ventana de oportunidad, número 1, la consideraría para un mega atleta de mega alto rendimiento que está ya en competencias internacionales con los top 40 del mundo, ¿no? Lo cual ya descartamos al 99.99% de la población. Entonces, no sería un tema de preocuparse realmente. Si fueron más de 6 horas de esa ventana real de oportunidad anabólica. Y
Ya, si tienen sus calorías bajo control, su desglose de macronutrientes bajo control, su ingesta de micronutrientes bajo control, su suplementación bajo control, entonces podemos tocar otro tema de la pirámide de jerarquías, que son los tiempos, sistemas energéticos, que es donde ahí se recomendaría separar tu ingesta de proteína para maximizar la síntesis de proteína en el músculo en 3 o 4 tomas al día, separadas más o menos entre 3 a 4 horas. Entonces, esa sería como ya una recomendación muy avanzada, que si lo pueden hacer bien, pero si no lo hacen, lo que va a importar es su ingesta diaria de proteína total. ¿Dijiste separar proteína en 4 tomas? En 3 o 4 tomas, sí, dependiendo ahí también cuántas veces va a comer la persona o ¿Hago si yo de tiene pura suplemento. casualidad? Está bien. O sea, en cuanto a síntesis de proteína en el músculo, es decir, qué tanta proteína se destina al músculo, separarla es donde mayor utilidad va a tener. Y también eso se recomienda mucho por temas de saciedad. La proteína, a la par de la fibra, producen saciedad, entonces tener esa repartición durante el día más o menos va a amortiguar episodios de hambre, ansiedad, antojo, etc. Ok. Ahora sí, lo del endulzante. Creo que tú no usas ninguno. Ah, sí. No, yo no uso endulzantes, pero stevia es el más recomendado. Dice, stevia como endulzante para el café, té, agua de sabor, ¿sí o no? ¿Qué endulzante recomienda? Sí, sería stevia. Ok. Sería stevia. Ahora, también un comentario ahí. ¿Cuál de todo? eh, ¿Por qué, por ejemplo, azúcar directamente no? No tanto porque el azúcar sea tan el diablo como se nos ha presentado los últimos años, que es como lo peor el azúcar, ¿no? Ujú. La gente me dice, ya me puse a dieta, quité azúcar. Le digo, ¿pero por qué? Bueno, eh, realmente la ventaja aquí son las calorías. Tanto el stevia como, por ejemplo, el canderel o el Splenda o cualquier otro sustituto van a tener mucho menos calorías que el azúcar en sí. Y casi siempre el problema global van a ser las calorías, no el azúcar. Entonces, conclusión, sí, el stevia está bien, pero también si de repente usan canderel o Splenda, va a ser mejor que el azúcar. Y si de repente usan azúcar, no pasa nada. Claro, pero no todos los días. No todos los días. Sal de mar, sal yodada, sal de grano, ¿cuál deberíamos consumir? ¿Es bueno tomar yodo? Son distintas pero parecidas. Bueno, es que la sal es sodio, sea la variante que sea. O sea, es el mineral sodio en sí. Entonces, número uno, ¿por qué deberíamos de consumirla? Esa sería una pregunta. Y número dos, muchos de los alimentos que ya comes van a tener Ujú. sodio. Entonces, que la tengas que agregar no valdría la pena, y menos, por ejemplo, si hay hipertensión de por medio. Entonces, usar un poquito de sal para tus comidas, si no eres hipertenso, está bien, pero que la tengas que agregar no es necesario. Perfecto. Últimamente pregunto mucho, ¿qué aceite usar? El de aguacate, el de olivo, de maíz y el de soya, porque dicen que al contacto con el calor se vuelven grasas saturadas o pierden todos sus beneficios. Bueno, todos los aceites son grasas saturadas. Y en cuanto en cuanto se eleva su temperatura, no es que se vuelvan grasas saturadas, porque eso ya eran de por sí, sino que se producen acrelamidas. Acrelamidas son sustancias cancerígenas, que es, por ejemplo, también eso con las sustancias de los sartenes, es donde pudiera ser como demasiado químico ahí. Yo personalmente no recomiendo el uso de aceites de ningún tipo porque tienen muchas calorías y nada de saciedad. Ahora, por ejemplo, si se usa poco aceite para darle sabor a algo como aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, el que sea, Ajá. está bien, pero en moderación y de preferencia que no se eleve o se altere su temperatura. Es decir, que no se cocine ese aceite, ¿no? Para evitar esta producción de acrelamidas y los problemas que eso pudiera desencadenar. Pero luego me dicen, no, yo uso aceite de aguacate, así como haciéndolo muy específico de, como uso ese, lo puedo usar, no hay problema, ¿no? Entonces, realmente cualquier tipo de aceite va a ser prácticamente idéntico. Son muchas calorías contra poca saciedad. Sí hay nutrientes interesantes, fitonutrientes, pero
definitivamente la recomendación con los aceites es que no se eleve su temperatura a través de la cocción y que sea en cantidades moderadas. Dice, para ensaladas, ¿qué aceites usar? Eso hace mucho la gente. Yo nunca he entendido cómo le chorrean aceite a una ensalada. Mira, ¿Por esta qué? pregunta está buenísima. Cada vez que lo veía, lo quería así de, ¡no! Sí, por sabor. Una cucharita en la ensalada cruda, sin cocinarla. Sí, sí, sí. Es que de hecho, pocas personas se van a comer una ensalada así nada más. Tienen que ponerle muchas cosas para que les sepa rico y se coman esa ensalada. Es súper clásico ir a estos restaurantes o lugares de ensaladas donde Sí. la lechuga, el cale, la arúgula, toda la ensalada muy bonita. Y es como, Entonces, para que te lo comas, le tienes que poner aceites y aderezos, lo cual termina siendo más calórico 1000 calorías a la ensalada. que si te hubieras comido otra cosa. Entonces, mucho cuidado con eso, sí. Sí, sí, sí. Las ensaladas, yo sé que están como muy más en el veganismo, ¿no? Como yo siempre lo he dicho, lo dije la vez pasada. Yo siendo vegano, lo que menos como son vegetales. O sea, ensaladas, no recuerdo la última vez que comí una ensalada. No porque sea malo, sino porque, número uno, no me gusta. Y no se vayan con la finta de que la ensalada por sí sola va a ser algo. Menos cuando está más cargada de calorías con aceites y aderezos que otra cosa. Por ejemplo, ahí lo que yo agregaría sería limón, especias, un poco de levadura nutricional quizá, salsa de soya, también en moderación. Entonces, los aceites, limitarlos lo más posible. Es verdad que una cucharada, perdóname, es verdad que una cucharada de vinagre en ayunas, porque eso también lo he escuchado de toda la vida, es bueno para el cuidado de la fibra intestinal. Sí, porque al ser un producto fermentado, es un probiótico. Y de hecho ahí en la clásica marca esta de Brax, que es La también, tengo. que es la que también hace la levadura nutricional, No me la tomo, pero aquí la tengo. ahí dice The Mother, Sí, dice de mother. la madre, se refiere a la bacteria, al probiótico que viene ahí. De hecho lo puedes ver, o sea, si no la has agitado, si no la has revuelto, Órale. ves ahí como una plasta que es la bacteria literal. Y eso es un probiótico, por lo tanto sí va a tener beneficios para el sistema digestivo. Genial. Ah, qué chido. Luego dice, para suero, para quienes hacen carreras de 15 kilómetros, ¿tú qué suero harías? Ella se prepara uno de 2 pizcas de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal y el jugo de 2 limones en 600 mililitros de agua. 2 pizcas de gas, una cucharita de sal. Ok, eso está súper bien, porque está la sal, es lo que va a retener minerales. Las 2 pizcas de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es súper bueno para retrasar la producción del ácido láctico, que es lo que va a cansar el músculo. Entonces, yo agregaría un poquito más de 2 pizcas de bicarbonato de sodio, que sea media cucharada. Agrégala, auméntala de poco a poco, pero quizá media cucharada, para contrarrestar un poquito esa molestia muscular que se siente cuando haces, especialmente carreras en las piernas, por ejemplo. Entonces te va a dar un poquito más de margen antes de que te canses. ¿Es la fatiga? Sí, es la fatiga del músculo. Sí, sí, sí. Que de hecho ese dolor que sentimos en el músculo no es necesariamente el ácido láctico, son iones de hidrógeno, que también, porque uno dice, es que es el ácido láctico. Es un poco de los dos. Y el bicarbonato de sodio mitiga un poco esa producción. No la mitiga, la retrasa un poco. Entonces, si eres una persona que hace este tipo de actividades como carreras muy largas, vale la pena que le agregues un poquito más de bicarbonato de sodio. La sal está bien, los limones están bien. Sí, adelante. Ok. Yay, perfecto. Felicidades, Dafne. ¿Me habías hecho otra pregunta? Sí, la que está. Creo que ya mencionó, pero lo voy a. ¿Dónde? Señalada anterior. Hola, quisiera saber cuál es el alimento vegano que más proteínas tiene, ¿ese? Que puede ayudar con la construcción de músculo. Para los músculos de alimento. ¿Podría? Exacto, como Cindy lo menciona, para construir músculo no solo es la proteína. De hecho, máximo, o sea, ¿cuánto es el porcentaje que se destina al músculo? Máximo el 10% de la ingesta de proteína se destina a temas de músculo, solo el 10%. Entonces,
para contestar la pregunta exacta, ¿cómo fue otra vez? Ay, perdón. ¿Cuál es el alimento que más proteína tiene? ¿Cuál es el alimento que vegano que más proteína tiene, que puede ayudar con la construcción de músculo? La soya. O sea, la soya es el que más proteína tiene y también tiene buen valor de leucina. De hecho, la calidad de las proteínas la miden a través de la leucina, lo cual si eso fuera un tema, pues también te puedes suplementar simplemente con leucina o comer papa y elote, que son de los alimentos que más leucina tienen. Entonces, la soya va a ser una fuente fácil de ingresar para proteína. El suplemento de proteína, de hecho, cada vez más personas que estamos involucradas en esto, ya consideramos el suplemento de proteína como comida. O sea, no es un producto procesado, no es un producto químico. Tomen en cuenta que todo lo que comemos tiene algo de proceso. La cocción, o sea, cocinar algo, es uno de los procesos más agresivos para el alimento. Entonces, esos alimentos procesados más bien serían ultra procesados. Cuando hablamos, por ejemplo, de la galletita Oreo, del Snickers, de ese tipo de alimentos que son ultra procesados, pero procesados, básicamente todo lo que comemos hoy en día ya llevó cierto proceso de por medio. Si estás cocinando cosas, pues estás comiendo alimentos procesados. Que cambia la estructura del alimento. Muy interesante eso. Entonces, soya, el tofu tiene 3 veces menos proteína gramo contra gramo que la soya. ¿El tofu tiene más proteína? No, el tofu tiene menos. Ah, Ajá, la soya tiene 3 veces más que el tofu, digamos. la soya. Entonces, la soya es un excelente alimento de proteína para los veganos. El suplemento de proteína vegetal. El tofu también va a ser opción porque es soya. Los edamames, el seitán, que es la proteína del gluten, del Por ejemplo, trigo. yo desde que tenía 11, yo vivo de seitán, o sea, yo disfruto de baba, pero mi proteína es seitán. Seitán, Y el- seitán, siempre ha sido toda la vida y nunca he tenido, nunca se me hincha nada. Sí, no tendría por qué. El seitán también es excelente, casi a la par de la soya. Y súper barato. Barato, sí. Y también está el tempeh, que es el tofu. Sí, que a Fermentado, la ¿no? gente le cuesta un poco más por el sabor Sí, y Me- también es más difícil de conseguir. y de hacer. Hemos tenido varios Pero clientes. soya y suplemento. ¿Les puedes quitar un poquito el miedo a la soya? Porque casi siempre que nos preguntan algo de la soya, la gente sigue aterrorizada. Que si es hombre, que le van a salir boobies, que si es mujer, quién sabe qué. Y bueno, es un pánico a la soya que yo no termino de comprender. Puede vivir la preparación de recuperación que contenía de carbono. Ah, ¿la del suero? Sí, la podemos poner ahí. Sí, ese suero está bueno, sí, ¿Te las totalmente. leo? Ok, ok, ¿me lo corriges? Sí, es un suero. Suero con, ¿qué dijiste? En vez de 2 pizcas, En vez de 2 pizcas, como media cucharada de bicarbonato de sodio. media cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal y el jugo de 2 limones en 600 mililitros de agua. ¿Sí? Sí, está súper bien eso. Tú Sí, dijiste sí. media cucharadita de sal. Media cucharadita de bicarbonato de Y sodio. de la sal puede ser cualquier sal o la sal rosada. Cualquier sal, Chido. la que sea. Sí, está chido, yo nunca había escuchado esa cucharadita. Ok, de acá tenía... Y de hecho, un mega, hiper, super, macro, así, tip Ajá. para personas que hacen este tipo, digo, cualquier persona que hace actividad física, pero más para este tipo de atletas, la respiración es lo que va a ser mucho más importante que estos factores. Digo, sí, por supuesto, eso es importante, pero lo que más va a permitir un rendimiento atlético óptimo es la respiración nasal. Hay un fenómeno súper importante, es un gas, se llama el óxido nítrico, que de hecho muchos preentrenos, ahorita que hablamos de eso, en el bajo mundo, así en el barrio, dicen, ¿ya te tomaste tu óxido? O ya me eché mi óxido, refiriéndose al preentreno. El óxido nítrico, que es un gas que no se puede hacer suplemento, o sea, no se puede hacer polvo, y se produce en las fosas nasales. Entonces, cuando uno está entrenando, por ejemplo, típico de que haces y exhalas por la boca, sacas ese óxido nítrico. Por eso retener la respiración nasal va a favorecer la producción de óxido nítrico que hemo o vasodilata las venas, redistribuye nutrientes. O sea, lo mejor para este tipo de atletas, que veo que hay muchos hoy en día, en esta conversación en especial, es que empiecen a entrenar su respiración y que sea nasal. Entonces, porque cuando andaban en bici muchos utilizaban el óxido nítrico.
Así tal cual decían. Todos. Sí, sí, tú vas a ver el preenteno dice óxido nítrico, lo Todos. cual es totalmente falso. Lo que trae son precursores del óxido nítrico como la arginina o la citrulina, que al consumir eso, como son precursores, el cuerpo produce también óxido nítrico. Pero lo que más va a producir óxido nítrico gratis y bajo demanda es la respiración nasal. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, cuando yo a veces estoy muy cansada porque tengo un hijo que es sonámbulo, entonces no me deja dormir, por eso ojeras, hola. Pero, por ejemplo, estoy muy cansada y hago yoga, pero obviamente ahí va mucho la respiración y de repente siento que me chingué 3 así expresos. O sea, es como si el cuerpo como se recuperara por la respiración profunda y que se retiene y que se suelta, ¿sí me entiendes? Yo hago yoga ashtanga, digo, no sé otros tipos de yoga. No, probablemente ahí lo que sea clave, lo mencionaste, es la retención, Sí, yo retengo. que eso es un estresante. Eh, es una rayita muy delgada entre un relajante y un estresante. O sea, si estás en el sistema nervioso parasimpático o simpático, la Ok. respiración. Por ejemplo, ahí, si tú retienes por mucho tiempo, especialmente una exhalación, Ujú. es un estresante. No necesariamente es malo eso te va a dar más energía. Ajá. Entonces, probablemente, debido a las retenciones Ujú. de respiración, es lo que te da esa energía. Además de que estás haciendo una actividad. Claro, sí. Y la actividad, aunque te sientas cansado, como que te da energía. Sí, sí, me pasa todo el tiempo en las clases de entrenamiento que damos, la persona llega cansada, de así ay, vengo cansado, no quiero hacer nada. 2, 3 series y ya Y como ya si nada. O también. sea, sí, 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 sí. total. Yay. ¿Había alguna que me querías pasar de ahorita? ¿Puedo generar una pregunta? Si ya está. ¿Del libro? Salgo y de ahí en su seguimiento. Hola, ¿has leído el libro de Stephen Gundry? La paradoja vegetal. No recomienda comer cacahuates, maíz, harina ni nada que tenga que ver con lectinas. Sí, 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 es que él vende un antilectinas. Eso explica todo. Eso explica todo. Stephen Gundry se me hace, es una persona que en el mundo de nutrición tiene muy mala reputación. Eh, ¿Ustedes ubican a Lolita Ayala? Sí, yo sí, Una ellos no, pero yo periodista sí. mexicana muy famosa. Sí, sí. ¿No se acuerdan que antes en los canales abiertos, en el 2 o en el 5, no sé en cuál, salía Lolita Ayala insertando un miedo en la población Varios, ¿no? o varios y terminaba su cápsula informativa o su cápsula educativa, o como le llamaran, e inmediatamente el comercial que seguía era Genoma Lab ofreciendo la solución a ese problema que te había creado Lolita Ayala 20 segundos antes. Sí, es cierto. Entonces, Gundry es eso. Él es el que ha instalado este miedo de las lectinas y los antinutrientes y los oxalatos. Sí leí ese libro em, y, y él te vende esa misma solución. Entonces, sí, sí, sí. Ya desde ahí, pues yo perdería toda la credibilidad. Claro, no, pues ya, puro cuento. Aquí lo voy a agrandar porque yo, vista, ¿no? Em, ¿Qué? También Estoy intentando, no sé qué. hay aquí en el documento lo que mencionaba ahora hace un rato sobre la soya. Ah, sí, la soya. Que no jugamos por razones médicas de uso de soya como un modelo reemplazada a proteína. Es que la neta simplemente cree que la soya es. O algunos no la quieren comer, pero como mencionaba ella, creen que la arma testosterona. De hecho, la soya le tienen miedo porque creen que lo que eleva es el estrógeno. O sea, la hormona, digamos, contraria de la testosterona. Em, pero alternativas a la soya puede ser, por ejemplo, em, el suplemento de proteína sería la opción más directa, que no sea de soya y que no tenga soya ese suplemento de proteína. Y ahí lo hablamos la vez pasada. Hay personas que no van a tener acceso a, o ya sea por condiciones médicas, por donde viven, por lo que sea, Ujú. que no tengan acceso a estos alimentos. Entonces ahí es donde, número 1, buscaría el suplemento de proteína. Y número 2, si bien la quinoa, el frijol, el arroz, el garbanzo, la lenteja son fuente de carbohidrato,
van a tener algo de proteína. Yo me acuerdo cuando hacía la dieta frugívora, que solo comía frutas, era tanta la fruta que llegaba a 70 gramos de proteína con fruta. Sí. Entonces, ahí valdría la pena, si no tienen acceso, ya sea por una condición médica o por lo que sea, a fuentes directas de proteína, entonces vamos a las alternativas que son, por ejemplo, granos y legumbres, que son fuente de carbohidratos, eso que quede clarísimo, pero tienen proteína. Y con eso subes tu ingesta de proteína diaria, también tus calorías, cuidado con eso. Y sin duda alguna, ahí el suplemento de proteína sería de las mejores opciones. Por supuesto, también los germinados, que son fuentes de proteína completa, todos. El de alfalfa, el de soya, el de amaranto es altísimo en proteína, el de cebolla, todos. Y lo económico que es y accesible para ahora sí para quien sea. Sí, los germinados son muy económicos y son el nutriente, abajito el pasto de trigo que hablamos hace rato, que más nutrientes tiene. De hecho, creo que lo mencioné la vez pasada. El brócoli, todos conocemos el arbolito, ¿no? El brócoli. De hecho, en su estado de germinado, em, ¿cómo ordeno esto? A ver. Va a haber mucho más nutrientes, de hecho, de 10 a 30 veces más nutrientes en cualquier alimento en su estado de brote germinado que en su estado maduro. Y de hecho, en el brócoli en especial, hay un fitonutriente que se llama sulfurofano, que es la sustancia descubierta al día de hoy que más propiedades anticáncer tiene, al punto en el que la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, altamente reconocida por sus investigaciones en vitaminas, minerales y fitonutrientes, trabajan muy de la mano con Hipócrates. Tienen libros así que hablan de fitonutrientes en los tés, por ejemplo, ¿no? En el té. Esa universidad se dio cuenta, porque ellos fueron los que llevaron a cabo las investigaciones, del sulfurofano, a tal grado, tan importante eso, que quisieron patentar la semilla de brócoli para que ellos fueran los únicos que la vendieran. Obviamente no se los permitieron y qué bueno, pero en el germinado del brócoli encontramos esos y muchos otros más fitonutrientes como en cualquier otro germinado. Ok. Esta es muy específica, dice, habla de la anemia megaloblástica. Habla de ello, que no hablan en ningún lado. Sí, es que no es un tema muy fácil, porque también cuando ya hay una condición así clínica diagnosticada, no necesariamente se va a deber a un solo factor. Y, por ejemplo, este tema se saldría un poquito de mi, ¿cómo se le llama? Expertise. De mi rango, ¿no? Entonces, cuando es algo así, valdría la pena primero tener un diagnóstico clínico, una recomendación médica, y ya sobre eso hacer recomendaciones de nutrición. De hecho, en el mundo ideal, cuando hablamos de cualquier condición clínica, lo ideal, lo utópico sería que el doctor hable con la persona de nutrición y con el psicólogo o con las demás personas que estén ayudando a esa persona y se pongan de acuerdo en las estrategias, lo cual es difícil que eso pase. Entonces, en este caso sí sale un poquito de mi rango esta pregunta específica, pero para anemias, por lo general, casi siempre se suelen tratar con hierro, ignorando que el mineral más importante que va a ayudar a retener al resto de los minerales es el magnesio. Magnesio de magneto jala minerales consigo. Entonces, si uno está deficiente o bajo en magnesio, que puede ser muy común esa deficiencia, seas vegano o no, estamos más expuestos a la anemia, a cualquier tipo de anemia o a que se tome más tiempo salir de ella. Por eso uno de los suplementos que siempre deberíamos estar consumiendo, casi la mayoría de adultos, es el magnesio. Entonces, bueno, aquí te digo, es una condición clínica, entonces es algo como más específico. Por eso no quiero meterme mucho en esa. Esto dice, el colesterol no existe en el mundo vegetal, que es el encargado de que tu cerebro funcione correctamente, así que si no comes colesterol no puedo fiarme de tu cerebro funcionando. Funcionando a medias y tú lo serás. Sí, tampoco escribir no.
Sí, bueno, exactamente, desde cómo escribes ya también te das cuenta, ¿no? Olvídalo. No, Sí, esa pregunta es ¿dónde eso estás? de ser- no, dile, sale, bye. Pero porque la gente cree, o nuestro cerebro funciona a base de grasa, creen ese colesterol, pero podrías explicar. Funciona a base de qué grasas? Omega 3. ¡Qué grasa! Omega 3. Tu aceite. De hecho, lo que permite la sinapsis, esta comunicación neuronal, es un recubrimiento alrededor de las neuronas que es ácidos grasos esenciales. Es decir, cuando la grasa ya es metabolizada, cuando el cuerpo ya tomó la grasa y la fragmentó en moléculas más pequeñas, que es lo que hace con todos los nutrientes, esos ácidos grasos esenciales son los que se destinan al cerebro. Entonces, no, esa pregunta, pues no, digo, desde la redacción te das cuenta que era una broma, ¿no? Sí, bye. Aquí dicen, dejen las harinas refinadas y los transgénicos, que eso nos está enfermando y matando. La mayoría de trigo, maíz, soya ya son transgénicos y eso lo hacen intolerantes. Todo cae muy mal y eso no es normal. Sí, a muchas personas les va a caer mal, a muchas otras no. Por supuesto que no recomendaría directamente que comas harinas refinadas, ¿sí, no? Tampoco que comas alimentos transgénicos, pero probablemente hay muchos otros alimentos que son más agresivos y que no nos estemos dando cuenta de eso. Por eso el satanizar ciertos grupos de alimentos hay que hacerlo con cuidado. Entonces, sí, no recomendaría directamente, o sea, una dieta no le diría a una persona come harinas refinadas o come alimentos transgénicos. Integral se refiere a que legalmente tiene 2 gramos más de fibra. Entonces, integral, pues no está así tampoco como, me dicen, yo como pan, pero integral, ¿eh? O de masa madre, ¿eh? O no sé qué, de qué. Sí, 2 gramos más de fibra. Fabián es su masa madre. Porque a veces dicen, es que yo como bien, ¿no? Compro pan integral, son integral, hasta ahí como que pillitos integrales, todos. Sí, sí, sí. Se puede quedar grabado porque justo lo preguntaron aquí, como para luego usarlo, que la soya hace daño. Ah, lo de la soya. Sí, la soya obtuvo una mala reputación por 2 cosas. No es que sea un alimento transgénico, habrá ya granos que sí lo sean, como prácticamente todos los granos ya en países desarrollados. No, de hecho también en países no desarrollados. Ya por todos lados Monsanto ya metió granos transgénicos. Entonces, salvarnos de esa va a ser difícil. Va a ser difícil. Ahora, la soya obtuvo mala reputación porque se pensaba que lo que contiene son estrógenos, sin hacer la distinción de fitoestrógenos, que de hecho ayudan a regular estrógenos. Y muchas personas dicen que la soya produce la ginecomastia, que es cuando un hombre tiene como pecho de mujer, o sea, que se ve como un pecho de mujer, que es la ginecomastia. Eso les pasa a los fisicoculturistas, eso pasa en un sobrepeso, simplemente. ¿Por qué? Porque hay más estrógeno de lo necesario. Y de hecho la soya contrarresta ese estrógeno a través del fitoestrógeno. Yo me preocuparía un poco más de estrógenos, por ejemplo, si me estoy comiendo un animal, una vaca, algo similar, que fue inyectado con estrógenos directamente. Entonces, ahí es donde la bioacumulación de ese nutriente se empeora cuando la consume el humano. Entonces, no pasa esta sobreproducción de estrógeno por la soya. Yo honestamente y digo, cuando digo yo, siempre es nivel anécdota. Por eso cuido mucho lo que yo hago contra las recomendaciones que doy. Porque no trata de que todos hagan lo que a uno le funcionó, sino estamos hablando otra vez en un nivel muy bajo de evidencia. Pero yo personalmente llevo por lo menos 10 años comiendo soya, años consecutivos, y ningún tipo de problema ni en líbido, ni en testosterona, mucho menos en ginecomastia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no se trata de una sola cosa, no se trata de un solo nutriente o un solo alimento. Entonces, no es que vas a comer demasiada soya todos los días, todo el día. Es un alimento que vas a integrar probablemente en tu comida o en tu cena. Y también esto es muy cierto, la dosis hace el veneno. Más o mucho de lo que sea, incluso el oxígeno que produce la hiperventilación, más de lo que sea, puede caerle mal a alguien, ¿no? Pero no le tendría miedo a la soya.
Y no es que sea un organismo transgénico, a menos que hoy en día sí ya, como está la industria de alimentos, sí, pero es una semilla híbrida. ¿Qué significa? Que naturalmente no existía la soya. Y en el proceso evolutivo de la humanidad, cuando se iban cayendo semillas, imagínate todo lo que ha pasado en la evolución del humano, en la agricultura, cuando se movían de un lugar a otro por supervivencia, etcétera. Ahí las semillas se hibridizaron. Entonces, no es que el humano haya hecho eso, sino que en algún momento las semillas en la tierra se hibridizaron y así fue como salió la soya. Y hay muchos alimentos así, no me acuerdo la zanahoria, de hecho la zanahoria es una mezcla de camotes, por ejemplo. O sea, es un híbrido de camotes. ¿Se puede estar musculoso siendo vegano? Sí, esa pregunta también, ¿se puede estar musculoso siendo vegano? Sí. ¿Por qué? Porque no depende de los alimentos que comas, sino de los nutrientes que ingresas. En este caso, para temas de músculo, se necesitan principalmente 2 factores. Entrenamiento de fuerza, que eso propiamente lo que produce es tensión mecánica y estrés metabólico, que esos son factores para la hipertrofia, y se necesita estar en un excedente calórico. Es decir, que consumas más calorías que las que estás comiendo ahorita y que además estés entrenando protocolos de fuerza con dirección a la hipertrofia, que siempre digo eso, esa es mi batalla más grande, hablo de eso en todo el tiempo. Eso del músculo, la grasa, etcétera, es un mundo por sí solo. Entonces, cuando ya vamos por esos objetivos, hay protocolos muy claros y son poquitos, ¿eh? Ahora sí que en este juego hay muy pocas reglas, pero si no sigues esas reglas, no va a pasar el cambio que estás buscando. Y luego hay gente yo sé que no es el caso de esta pregunta, pero hay gente que dice es que necesitas proteína animal para tener músculo. Y los estoy viendo enfrente y le digo, oye, pero no te estoy viendo músculo y tú comes proteína animal y yo no como proteína animal. Entonces, responde eso. O sea, el factor para el músculo es la proteína animal. Entonces, todas las personas que consumen proteína animal tendrían músculo, lo cual, por mucho, no es el caso. Para nada. Para nada. Pero para nada. Pero para nada. ¿No? Entonces, sí, todo el mundo tendría mucha musculatura. Entonces, Mamada aquí en México es fuerte. no va por el tema de qué alimento estamos consumiendo, sino qué tantas calorías y qué tantos macro y micronutrientes estamos consumiendo. Que eso es nutrición. Eso es hablar de nutrición. Lo que dije al principio, hablar de nutrientes antes que de alimentos. Esta es un poquito de nuevo la del acné. Ha tenido alta ingesta de soya, proteína, creatina y B12 y le ha tenido brote. Pero pues eso ya es personal, ¿no? Sí, eso es totalmente individual, personal. También tomen en cuenta que si no tomaban nada y de repente toman todo eso, puede ser una reacción muy normal que tengan un poquito de acné, que por lo general se va a solucionar dentro del primer mes. Entonces, es común que pase eso cuando no estás consumiendo algo y de repente lo integras a tu dieta, puede pasar eso. Es cierto que las carnes rojas promueven la acidificación del pH y eso promueve la posibilidad de desarrollar cualquier cáncer. Yo sé que la industria jamás lo va a decir, pero La acidificación del pH está en la sangre, está extremadamente regulada por la homeostasis. ¿A qué me refiero con esto? El pH en la sangre no puede cambiar mucho porque si no te mueres. O sea, como ser humano no podría haber mucha fluctuación ni en la acidez ni en la alcalinidad de la sangre. Que de hecho el ser humano que está vivo siempre está entre 7.35 y 7.45 puntos en cuanto a su pH se refiere. Entonces, ningún alimento va a alterar eso. Lo único que puede alterar un poquito el pH de la sangre es la respiración. La acumulación del dióxido de carbono hace que nos volvamos un poquito más ácidos, poquito, tampoco es como que cambie tanto, pero eso como consecuencia libera más oxígeno en células, entonces no es algo malo, de hecho son protocolos muy avanzados de respiración, pero la carne roja no va a producir eso por sí solo en sangre.
Uno de los problemas principales con el consumo de animales, ya sin considerar los temas del abuso animal y de todas esas cosas que son como ya muy obvias, es que son alimentos difíciles de digerir y el cuerpo requiere de mucho más ácidos gástricos para poder procesar eso. Es por eso que es común que cuando las personas dejan de comer animales, huevos y lácteos, muchos de los problemas digestivos se resuelven porque es quitarle una carga extra al cuerpo. Esos ácidos muchas veces se producen a través de minerales que el cuerpo tiene que robar para producir ácidos para poder procesar esos alimentos difíciles de digerir. Acá dice, bueno, un ataque de los usuales. La vitamina B12 habla de ello, muchos veganos se creyeron el cuento. Silla de ruedas, ¿ah? Silla de ruedas, la vitamina B12 solo la puedes obtener comiendo animales. Háblalo, explícalo, porque aquí os falta información y por culpa de usted la gente puede enfermar. Sí, bueno, número uno, la salud de cada individuo es responsabilidad de cada individuo. De hecho, nada de lo que se dice aquí es un diagnóstico clínico médico, una recomendación oficial o personal hacia alguien. No me atrevería a hacer algo de esa manera, menos cuando podría haber implicaciones de salud. Pero hablando de la vitamina B12, lo dije también la vez pasada y siempre va a salir esta conversación. Es una bacteria que se llama cobalamina, que estaba en cantidades suficientes en la tierra, esa bacteria. Entonces, cuando los animales comían lo que sea que les aventaban en la tierra, de ahí obtenían la vitamina B12, al igual que algunos alimentos del mundo vegetal, al crecer en tierra, de ahí obtenían la vitamina B12. Hoy en día los procesos son tan industrializados que la tierra y también tan higiénicos, que digo, eso también es bueno, que la tierra, de hecho, ya se erosionó la vitamina B12 hacia los océanos. Entonces, también por eso ahora se dice que está en las algas, ¿no? Porque se ha transferido esa bacteria más de la tierra hacia el océano. Ahora, independientemente de la dieta que lleves, si comes animales o no, valdría la pena contemplar algún multivitamínico que ya va a traer vitamina B12 o B12. También muchos veganos se estresan como, no me tomé hoy la vitamina B12. No es tan grave, no es tan grave. Pueden pasar periodos de meses sin que consuman directamente B12 y no va a pasar nada, pero volvemos a lo mismo. Una recomendación para estar safe en cuanto al consumo de la B12 es que consuman algún tipo de multivitamínico o la B12 directamente. Si quieres. A ver, dice, la pediatra ayer me dijo que si le daba espinaca no iba a absorber el hierro, que si le doy carne sí, y me mandó a hacerle exámenes para ver si tenía anemia. Bueno, esta pregunta ya la hicieron, ¿no? Hace ratito. Pues es la misma pero volteada. Ajá, si le daba espinaca no iba a absorber el hierro, que si le doy carne sí. Pero ya. Ajá, y me mandó a hacerles exámenes para ver si tiene anemia. Ok, bueno, si tiene anemia, no es porque le quitaste la carne hoy y le pasó la anemia mañana, ¿no? O la quitaste ayer y hoy te pasa la anemia. De hecho, donde más se observan casos de anemia es en personas con sobrepeso. ¿Cuándo pensarías eso? ¿No? Entonces, volvemos a lo mismo. Esa es una conversación de alimentos. Digo, está bien, obviamente la alimentación está fuertemente atada con la nutrición, pero ahí sería lo mismo. A ver, doctor, sí, ok, pero ¿qué nutriente en la carne va a hacer lo que dice que tiene que pasar? Dice, la diferencia entre absorción de proteínas no es significativa según estudios recientes. O sea, la absorción entre proteína animal y proteína de origen vegetal. Sí, no, el tema es que la proteína vegetal muchas veces viene atada con fibra, lo cual va a alentar la digestión, lo cual puede entorpecer un poco el proceso. Pero la fibra es buena, o sea, no quitaría la fibra por eso. Entonces, volvemos a lo mismo. En cuanto a la proteína se refiere, lo que importa es la ingesta diaria total. Este tema lo hablé muy a fondo con una persona altamente estudiada, altamente reconocida. Se llama Lane Norton, lo pueden googlear. Bueno, en Instagram, BioLane. Una de las personas que, de hecho, su doctorado
en Ciencias de la Nutrición tuvo como tesis específica la leucina y la síntesis de proteína en el músculo. Es una persona que le dedicó por lo menos 10 años a ese tema. Y he tenido la fortuna de aprender directamente de él. Y en una conversación que tuvimos, le dije, oye, yo trabajo muchísimo con veganos, yo lo soy. Entonces, tú, autoridad en el mundo, ¿cuál sería la recomendación de proteína para veganos? Y especialmente para veganos que buscan composición corporal, porque es como ir un escaloncito más arriba en la nutrición. Y es muy sencillo. De la recomendación diaria de proteína, aumentar un 10% la ingesta si únicamente consumes proteína de fuente vegetal, lo cual es mi caso, su caso y el de cientos de miles de personas en el mundo, incluidas personas de alto rendimiento, competitivas en todas las disciplinas. Entonces, o se aumenta un 10% la ingesta diaria de proteína, equiparando así los niveles de leucina, o te suplementas con leucina. O sea, es que eso ya no puede ser un problema, eso ya no puede ser un tema de miedo para las personas que quieren dejar de consumir animales, huevos y lácteos. La proteína la van a encontrar de otras fuentes y siempre y cuando se equipare ese gramaje, los resultados van a ser idénticos que si es proteína animal o vegetal. Eso es todo lo que tengo yo de preguntas. ¿Tienes alguna más? No, y es tú que es derecha, porque yo me salí y como yo me salgo no voy atrás. Podrás mencionar las vitaminas que como veganos sí o sí necesitamos consumir. Bueno, la B12, pero también sí o sí si no eres vegano. Entonces, ahí aplica para todo. humanos en general. La otra, digo esto como así como muy claro. Si eres humano y respiras y vives en el planeta Tierra, esta recomendación aplica para ti. La vitamina B12. Seas mujer, hombre, comas lo que comas, la B12 valdrá la pena suplementarse con ella. Hay varios multivitamínicos muy buenos. Hay uno que se llama Vitamin Code, de la marca del laboratorio Garden of Life. Vitamin Code, que ese suplemento tiene como característica específica que los nutrientes que hay ahí, las vitaminas y minerales, son extraídos de alimentos, es decir, no son sintéticos. Que, curiosamente, los sintéticos funcionan igual hasta cierto punto que cuando son extraídos de fuentes naturales. Esto fue algo que yo defendí hace mucho tiempo, de no, compren esta porque es natural, pero ya cuando ves metaanálisis de por medio, o sea, ya evidencia científica sólida, donde se comparan cientos o miles de estudios, realmente el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, suplementarse con algún multivitamínico como Vitamin Code es buena opción. Hay uno buenísimo que apenas llegó a México. La marca se llama HD Muscle. HD Muscle. Está un poquito difícil de encontrar ahorita porque apenas va llegando a México, pero búsquenla por ahí. ¿Dónde la compras tú? Yo la conseguí en una conferencia que fui a Hermosillo y por ahí los distribuidores tenían eso. O sea, la conseguí ese? súper aleatorio. Sí, HD Muscle, es esa. ¿Pero es para nada más para gente como tú o gente normal como nosotros? No, gente normal, gente normal. Es un multivitamínico súper, súper potente. De hecho, de los pocos que he visto con las dosis bien establecidas. Entonces, HD Muscle es una buena. Vitamin Code de Garden of Life. Hay una marca que se llama Deva, D-E-V de vaca A, que todos sus productos son veganos, que también tiene un multivitamínico. Y hay otra marca que se llama Sun Warrior, que también todos sus productos son veganos. Que la también, proteína, ¿no? Sun Warrior, que también tienen multivitamínicos, enzimas, etcétera, creatina, etcétera. Entonces, sí vale la pena que de repente te suplementes con algún multivitamínico. ¿Por qué? No porque estás vegano, sino porque ya la calidad de los nutrientes en todos los alimentos se va reduciendo, precisamente por los procesos industriales de la industria de la alimentación. Es decir, hace 30 años prácticamente todos los alimentos tenían 30% más nutrientes que lo que presentan hoy. Entonces, una persona cuando está en un déficit calórico, que está consumiendo menos calorías con la intención de perder grasa, va a estar consumiendo menos nutrientes también, y ahí es donde sí o sí recomendaría un multivitamínico. También un fuerte boost en cuanto a vitaminas y minerales se refiere, son los germinados.
Y así la recomendación más básica, ¿no? Frutas y verduras. Frutas también son fuente amplia de vitaminas y minerales. Esta chava que la queremos mucho, dice, está cañón porque varias personas que conozco que estudiaron nutrición te pelean que a huevo debes de comer cadáver. Es más, dicen que solo en la carne encuentra los aminoácidos. Y yo quiero agregar lo que te comenté hace rato. Y- Sí, que mis papás anduvieron en ronda de doctores porque operaron a mi mamá de catarata. Y bueno, fueron como con 8 doctores diferentes. Y resultó que todo lo que tiene es porque es vegana, ¿no? Y le he hecho, encontraron mucha paz, tanto mi papá como mi mamá, al ir a hablar con Joseph. Es mi comercial. Pero lo tengo que hacer porque la verdad que la manera en la que Yusef puede informar a alguien y darle exactamente la información que la persona necesita está muy cabrona. Yo lo súper recomiendo. Ahí llevé a mi papá, a mi mamá y todo lo que otros 10 doctores de diferentes especialidades. Obviamente que la operó la operó la catarata. Pero en cuanto a nutrición, no te pueden dar ninguna información. Entonces te dejan como persona vegana normal que vas, sí te dejan tambaleando porque te dicen es que todo lo que haces está mal por tu comida, ¿no? Por tu alimentación vegetal. Entonces, eso, claro, entonces si alguien no tiene así como el super carácter o la super convicción, está bien fácil que te... Y lo después dijo que el proceso de una alimentación de carne a vegano debe ser poco a poco. Que también la gente siempre dice eso, o sea que no es lo mismo obtener la proteína de los cadáveres y que el proceso de alimentación de carne vegana debe ser poco a poco y que no entiende ella por qué lo siguen enseñando de esa manera. Eh, a- Muchas cosas ahí. A ver. Número 1, la proteína es un conjunto de aminoácidos que están presentes tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal y en el mundo de suplementos, que los suplementos también tienen sus categorías animales y vegetales. Esos aminoácidos los consigues a través de múltiples alimentos. La otra vez lo hablábamos, o sea, casi todo lo que comemos tiene algo de proteína. Si bien no son fuentes directas, tienen algo de proteína. Entonces, ya desde ahí no estamos entendiendo qué es la proteína. Lo mismo con el colágeno, ¿no? O sea, es un conjunto de aminoácidos. Los aminoácidos, hay más, pero los que están establecidos y de los que siempre se habla son 20, de los cuales 9 son esenciales, refiriéndose a que es esencial que los consumas ya sea a través de alimentos o de suplementos. Y los otros 11 son no esenciales, es decir, el cuerpo los produce por sí solo. Entonces no hay que preocuparse por los 20, sino por esos 9. Y por ahí hay uno que queda como siempre en la rayita, que es la arginina, que se considera semiesencial, porque después de cierta edad ya no se produce igual. Entonces, realmente volvemos a lo mismo. La ingesta de proteína en cuanto a aminoácidos se refiere, se va a equiparar cuando llegamos a nuestro gramaje total diario de proteína. Y fíjate esto que me pasa siempre. Le voy a dar una dieta con una persona y porque eso es otra. Yo puedo ayudarle a nutrición a alguien que sea vegano y a alguien también que no sea vegano, ¿no? Obviamente siempre le hago recomendaciones y a veces casi hasta hipnóticas donde directamente no se los digo, pero su dieta termina siendo vegana. Eventualmente. Pero cuando trabajo con alguien que, por lo que sea, está aferrado a comer animales, huevos y lácteos, le digo, a ver, cuéntame cómo comes en tu día. ¿Cómo huevo? Y yo, ¿por qué te gusta? Porque no, pues por la proteína. Y yo, bueno, ese huevo te da 6 gramos de proteína. O sea, si lo estás comiendo por eso, pues lo podemos quitar y ponemos ahí otra fuente de proteína, ¿no? Exactamente, así de fácil. Y cuando hago la cuenta de lo que están comiendo las personas en cuanto a calorías y macronutrientes, no, no porque comas carne vas a tener la suficiente proteína. De hecho, por lo general, y si no es que siempre, por lo menos en mi caso, el 100% de los casos, o el 90 y tantos por ciento, comen carne, pero no están en su gramaje recomendado de proteína. Por eso volvemos a lo mismo, por eso hablamos de nutrición. Entonces, a ver, estás comiendo carne, pero no estás llegando a tu gramaje recomendado de proteína al día. Entonces, ese debate siempre va a existir, pero también cada vez más vemos a personas, no solo que
sobreviven, ¿no? Sin consumir animales, huevos y lácteos, sino que viven muy bien, perfectamente sanos, y además se dan el lujo de tener músculo, ser atletas, ganar competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también es un error ahí en la comunicación cuando te dicen necesitas. Eso se refiere a que tendrías problemas graves si no ingresas proteína animal. Y realmente, ¿cuándo vemos eso? Lo dije la otra vez, o no me acuerdo si fue aquí, pero ¿cuándo han visto un diagnóstico clínico que diga deficiencia de proteína? Nunca. Nunca. O sea, ese fenómeno no existe. Así una deficiencia tal cual de proteínas porque no estás comiendo. Y bueno, lamentablemente ahí, claro que va a haber consecuencias, pero hablamos de casos de que en pleno 2024 hay personas que sí mueren de hambre. Entonces, pues ahí sí va a haber una deficiencia de proteína, pero también de todos los demás nutrientes, porque no están comiendo. Están comiendo. Pero si una persona está ingresando calorías, sea lo que sea de proteína, carbohidratos y grasa, esa persona no va a estar deficiente de proteína. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en la proteína? Ahí es cuando buscamos objetivos o resultados muy ambiciosos de composición corporal. Cuando la persona quiere retener mucha masa muscular mientras está en un déficit calórico, se necesita una alta ingesta de proteína, pero también mantener el entrenamiento de fuerza. Entonces, sigo sin entender por qué no se puede poner en paz esa pregunta cuando entendemos que la proteína es un conjunto de aminoácidos que están todos, tanto en el mundo vegetal como en el mundo animal, como en el mundo de suplementos. Y ojo, porque esto no lo van a decir, pero lo que académicamente le da el valor a la calidad de la proteína es su contenido de leucina. Entonces, sí, donde más leucina hay es en el suero de leche, también en la leche, también en la carne, pero también en la papa, también en el elote. Entonces, no son las únicas fuentes. Volvemos a lo mismo. Hay opciones y para quien las quiera, están disponibles. Una pregunta. Cuando compran, por ejemplo, alguna proteína de origen vegetal, en algunos casos supuestamente viene complementado con colágeno. ¿Qué tendríamos que observar para saber si en verdad estamos consumiendo el colágeno necesario? Bueno, cuando una proteína, cuando una proteína en suplemento, lo voy a decir porque quizá no la escucharon. Cuando una proteína viene también en suplemento con colágeno, ¿cómo sabemos si está bien eso o cuánto es de cada cosa, etcétera? Cuando algún suplemento tiene varias sustancias, por lo general vienen en menos dosis para que puedan integrar más sustancias en el mismo gramaje. Entonces, una proteína que tiene colágeno, número uno, no entendería por qué harían eso. O sea, es que es como, ¿cómo decir esto? La Fit Mingo. Sí. ¿La moraleza? Que es la rosa, es la rosa. La- Es de la marca Falcon, Birdman, sí. pero es rosa, sí. Trae colágeno porque obviamente, es una muy buena marca, Birdman, y tarde o temprano se tendrían que subir al tren. ¿No? Tarde o temprano tenían que caer en esto porque es una marca que creció mucho. Y si tú como industria estás viendo que se está poniendo de moda algún producto, pues lo vas a querer sacar. Entonces, por eso, y fíjate el color, como es rosa, como con intención más hacia el femenino, hacia Sí. las mujeres. Por ser Y también creo que tiene esa ácido hialurónico y trae otras cositas, pero puedes consumir cualquier otro tipo de proteína, vas a tener suficiente colágeno. Esa tiene la distinción, por ejemplo, que si te gusta más el sabor de la que es rosita contra la que es negra, tómate la rosita. Sé feliz. Así de fácil. O sea, al final del día, y fíjate, para solidificar todo lo que he hecho de los últimos 10 minutos, la proteína es un conjunto de aminoácidos. Entonces,
Si es la proteína con colágeno o la proteína con creatina o la proteína sola o la proteína con enzimas, etcétera, sigue siendo ese conjunto de aminoácidos. Entonces, ahí es donde se personaliza una dieta. Oye, la de sabor de la performance no me gusta y me gustó la rosa. Perfecto, usa esa. Listo. Así de fácil. Esta está un poco extraña, pero dice, ¿es cierto que consumir arroz caliente es malo porque el cuerpo lo convierte en azúcar y por tal motivo se recomienda comerlo a temperatura ambiente? No, es que cuando un alimento o líquido entra en el cuerpo inmediatamente regula la temperatura de eso, incluso del oxígeno que respiramos. En gran parte eso es a lo que se refiere la homeostasis. El cuerpo siempre va a buscar ponernos en ese balance. Entonces, en cuanto a la temperatura, también por ejemplo me hace pensar cuando dicen, bebe agua caliente para perder grasa o agua fría para perder grasa. Bueno, ponte de acuerdo, agua tibia. Fría más. La temperatura realmente el cuerpo la va a regular en el instante en el que entra el organismo. Entonces, no le tengan miedo al arroz. Si vemos culturas que consumen altas cantidades de arroz, suelen ser culturas y poblaciones con muy pocos incidentes de sobrepeso, diabetes, hipertensión, Alzheimer, etc. Entonces, el problema hoy en día en la nutrición es la facilidad con la que podemos conseguir alimentos, lo cual nos lleva a un sobreconsumo calórico. Y de ahí es donde se desprenden los problemas, no necesariamente de alimentos específicos. Entonces, no le tengan miedo al arroz. Ahora, si no quieren comer arroz, pues usen otra cosa, frijol, garbanzo, lenteja o quinoa, o habas o alubias. Claro. No se casen con un alimento que, bueno, si por algo no lo quieren comer, hay otras opciones muy similares. Y eso es todo lo que yo tengo hasta aquí. ¿Ustedes, chicos? ¿Sí? Sí, ya son casi 2 horas. ¿Sí? ¿Algo más que tú quieras agregar o con lo que tú quieras cerrar? Muchas gracias de parte de Belief a Yusef. ¿Quieren venir a dar las gracias? Sí, muchas gracias por la invitación. Asómate. Cindy Lou. Muchas gracias. Bye, gracias, bye. Bye. Sí, como para concluir, no hay ni un solo nutriente exclusivo del mundo animal que no esté también presente en el mundo vegetal. Eso es una realidad y en caso de que no se obtenga a través de alimentación, podemos No quizá salgo. por eso, Oh, no. ahí se escucha, ¿sí? ¿Desde dónde lo escuchó? Es mi culpa. Bu. Ay, no, repite eso. Ya está. Bueno, Sorry. lo que está diciendo es que no tengan miedo de eliminar animales, huevos y lácteos y busquen incluir, mira, si quieren hacer la transición lenta o de un día a otro, se puede. Ahorita lo mencionaron, ¿no? De que de un día a otro no se Ajá. puede. Sí se puede. Lo he visto en decenas de casos, literal, que de un día a otro dejan de comer animales, huevos y lácteos. A mí personalmente me tomó un año en hacer la transición porque caía en la comodidad de pedir mi pizza en las noches, de que salía tardísimo de trabajar y así. Y obviamente no estaba tan involucrado como ahorita. Eso fue hace 11 años. Entonces, ya en la cena pedía mi pizza Domino's y eso fue lo que me retrasó un año en la transición, ¿no? Eso. Pero consideren agregar alimentos como germinados,
frutas, vegetales en su alimentación. También consideren quizá algún tipo de suplementación dependiendo cada individuo, pero no tengan miedo de eliminar estos nutrientes, estos alimentos, este grupo de alimentos, porque, lo voy a repetir porque no se escuchó, y esto es así súper fundamental. No existe ni un solo nutriente exclusivo en el mundo animal que no esté también presente en el mundo vegetal. Entonces hay que buscarle, hay formas, hay personas que algo les va a caer mal, sí, o sea, sí, cada quien va a reaccionar distinto, pero siempre se va a poder cuando quieran hacerlo. Y el último, mucha gente preguntó para asesorarse de cómo te busca. En mi Instagram yo creo que va a ser la forma más fácil, Youssef Obeid, así como mi nombre, Youssef Obeid, y ahí contáctenme, y bueno, también es importante ver qué buscan, y ya también con esto cierro. El tema más difícil en la nutrición es cambiar un cuerpo. O sea, cuando alguien me dice quiero perder grasa o quiero ganar músculo, ahí es como, ok, luego así, ok, vamos a implementar ciertos protocolos. Es la parte más complicada. Pero hacer una transición, que a una persona no le falte absolutamente nada, poner más fuerte a la persona, poner más resistente a la persona, es relativamente fácil para casi cualquiera. Entonces, no, insisto, no tengan miedo en hacer ese cambio. Siempre se va a poder y siempre le podemos encontrar la manera o darle la vuelta que sea necesaria para que tengan los nutrientes que necesitan, dependiendo de su situación. Esa es otra también, cuando uno pregunta, ¿pero qué me recomiendas a mí? Pero para mí, te conozco. Número 1, condición clínica, condición de salud, historial. Claro. Cuéntame un poquito de ti, etcétera. Entonces, todo eso va a ser importante también. ¿Qué más, chicos? ¿Yaja? Sí, está. ¿Ya lo pagaron? ¿Dónde? Pues muchas gracias a todos los que se unieron al en vivo, se los agradecemos mucho. A las preguntas, muchas gracias a Daphne y a los otros deportistas que hicieron preguntas muy específicas. Sí. Y ya ahora tenemos todos el suero ¿qué se me dio? Todo el suero que debemos utilizar. Y muchas gracias, como siempre, a Youssef por todo su conocimiento y su generosidad. Y siempre me preguntan cómo contactar a Youssef, pues escribiéndole a Youssef. Y me preguntan si das asesoría en línea. Sí, en línea, 100%. Luego le digo a la gente, porque, híjole, o sea, te voy a decir lo mismo si te tengo aquí al lado o enfrente o si te estoy viendo en línea. No va a cambiar en nada la asesoría de nutrición en cuanto a eso, ¿no? Y va a depender de qué tan meticuloso sea el caso o lo que estén buscando, porque lo dije hace rato. Si una persona me dice, oye, quiero brazos grandes y cuadritos en el abdomen, ok, van a ser procesos largos donde se va a requerir paciencia. Pero si una persona quiere eliminar por completo el consumo de animales, huevos y lácteos y tener una alimentación donde no les falte nada, es fácil y en una consulta se logra. Porque todo lo que les digo, y ustedes lo vivieron, es con una explicación detrás. Esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, sí, contáctenme si vienen siempre de digamos, de esta comunidad que ha hecho Believe, siempre lo voy a considerar. Entonces, contáctenme y le buscamos, claro que sí. Muchas gracias a todos. Ese es Tom Regan, es el de Animal Rights, pero se llama A Defense of, ¿cómo se llama? The Case for Animal Rights, pero tiene uno que me parece que es mejor, si lo que quieren es leer al respecto, se llama In Defense of Animals. Y tiene otros dos. Creo que también pueden encontrarlo para que sea más sencillo en YouTube. Tiene bastantes lecturas que creo que para para quienes quieren aprender más de cómo debatir de manera muy sencilla, simple y sin pleitos, sino con lógica, Tom Regan me parece de los mejores que hemos tenido como veganos. Muchas gracias a todos, especialmente a Youssef. Gracias, te amamos, Youssef. Gracias, Chido. muchas gracias. Cualquier cosa nos escriben. Bye. Bye bye.